Hay una pregunta que muchos logran silenciar durante años, hasta que una pérdida, una enfermedad, una decepción o una noche demasiado larga la despierta otra vez. ¿Para qué estoy viviendo? No qué hago, no cuánto gano, no qué responsabilidades tengo, sino algo más profundo, más inquietante, más difícil de esconder debajo de la rutina. Si todo termina en la muerte, si lo que construyo quedará en manos de otro, si mis logros serán olvidados, si el mundo sigue torcido aunque yo me esfuerce, entonces ¿qué sentido tiene levantarse cada mañana y seguir corriendo? Esa pregunta no es un juego filosófico, es una herida espiritual. Está detrás del cansancio de muchas personas que parecen funcionales por fuera, pero por dentro están agotadas de vivir sin una razón última. Trabajan, compran, viajan, consumen, se entretienen, proyectan una imagen, hacen planes, buscan experiencias nuevas, pero cuando el ruido se apaga, sienten otra vez el peso de lo mismo. Nada termina de llenar. El ojo ve y quiere ver más. El oído oye y quiere oír más. Lo que ayer emocionaba hoy aburre. Lo que prometía descanso produce más ansiedad. Lo que parecía nuevo envejece demasiado rápido. El libro de Eclesiastés nos obliga a mirar esa realidad sin maquillaje. No nos deja refugiarnos en frases bonitas. No nos permite fingir que la vida debajo del sol, tomada por sí sola, es suficiente. El predicador abre la puerta de una casa que muchos preferirían mantener cerrada y nos dice: vanidad de vanidades. Todo es vanidad, no es una frase decorativa, es un diagnóstico brutal. Si Dios queda fuera de la ecuación, si la eternidad es ignorada, si la existencia se reduce a lo que ocurre entre el nacimiento y la tumba, entonces todo se vuelve vapor, frustración, absurdo, desgaste. Algunos leen Eclesiastés superficialmente y piensan que están frente a un libro pesimista, casi peligroso. ¿Cómo puede la Biblia decir aborrecí la vida? ¿Cómo puede hablar de justos que sufren como impíos y de impíos que prosperan como justos? ¿Cómo puede decir que no hay nada nuevo debajo del sol, que las generaciones pasan, que el trabajo queda para otro, que el hombre y la bestia parecen terminar bajo el mismo polvo? Pero precisamente ahí está la misericordia de este libro. Dios inspiró a Eclesiastés para quitarnos las ilusiones falsas antes de que ellas nos destruyan. Porque el hombre caído necesita ser desengañado, necesita descubrir que ninguna cosa creada puede soportar el peso de darle sentido final a su vida. El dinero no puede, el placer no puede, la reputación no puede, el conocimiento no puede. La familia, aunque es una bendición preciosa, no puede ocupar el lugar de Dios. El trabajo puede ser útil, pero no puede redimir el alma. El entretenimiento puede distraer por un momento, pero no puede dar descanso eterno. La moralidad externa puede ordenar cierta conducta, pero no puede reconciliar al pecador con su creador. El predicador se presenta como hijo de David, rey en Jerusalén. Todo apunta a Salomón, un hombre que tuvo lo que la mayoría de nosotros solo imagina: sabiduría extraordinaria, riqueza inmensa, poder político, reputación, placeres, proyectos, oportunidades, acceso a experiencias que otros jamás podrían alcanzar. Si alguien podía hacer el experimento de buscar satisfacción debajo del sol, era él. Y al final de ese camino, después de probar lo que tantos todavía persiguen, regresa con una sentencia que debería hacernos temblar: todo es vanidad. Eso significa que el problema no es que tú todavía no has conseguido suficiente, el problema es que estás buscando en el lugar equivocado. Tal vez piensas: si tuviera más estabilidad, entonces descansaría. Si lograra ese proyecto, entonces tendría paz. Si esa relación cambiara, entonces mi vida tendría sentido. Si ganara más, si viajara más, si fuera reconocido, si tuviera otra oportunidad, si pudiera empezar de nuevo. Pero Eclesiastés viene como un testigo que ya recorrió esa carretera y nos grita desde el final: no hay allí lo que tu alma necesita. Este libro no quiere llevarnos a la desesperación final, sino a la desesperación de todo ídolo. Quiere destruir la esperanza falsa para conducirnos a la esperanza verdadera. Quiere que sintamos el peso de una vida sin Dios para que dejemos de jugar con la idea de vivir como si Dios no importara. Porque no hace falta ser ateo para vivir debajo del sol. Basta con creer que Dios existe, pero no tomarlo en cuenta. Basta con confesar su nombre, pero interpretar la vida, el trabajo, el sufrimiento, la muerte, el placer y el futuro como si Él no estuviera en el trono. Aquí debemos examinarnos.
¿Cuál es tu perspectiva habitual de la vida? ¿Miras tus días como alguien que vive delante de Dios o como alguien atrapado en la rueda de la rutina? ¿Tus quejas suenan como las de un hijo que sabe que el padre gobierna? ¿O como la de una persona sin esperanza y sin Dios en el mundo? ¿La muerte te obliga a valorar la eternidad o simplemente la empujas fuera de tu mente? ¿Tu trabajo lo haces para la gloria de Dios o solo para construir un nombre que pronto será olvidado? Salomón observa la creación y ve ciclos repetidos. Sale el sol, se pone el sol, vuelve al lugar de donde sale. Los ríos van al mar, pero el mar no se llena. Una generación viene y otra va. Sin Dios, esa repetición parece cansancio infinito. Todo cambia y nada cambia. El hombre moderno tiene más pantallas, más sonidos, más viajes, más información, más estímulos, pero sigue teniendo el mismo corazón vacío. Hemos multiplicado las formas de distraernos, pero no hemos resuelto el problema de nuestro significado. Y aquí está la primera gran tensión que debe mantenernos escuchando. La misma realidad que sin Dios parece absurda, con Dios se convierte en revelación. El mismo sol que en Eclesiastés parece símbolo de monotonía, en el Salmo 19 proclama la gloria de Dios. Los mismos ciclos que parecen encerrar al hombre en cansancio, vistos desde la fe, testifican de la fidelidad del Creador. El problema no está en el sol, ni en los ríos, ni en el trabajo, ni en el mundo material. El problema está en intentar entenderlo todo sin mirar por encima del sol. Por eso Eclesiastés nos prepara para Cristo. Nos muestra que debajo del sol no hay respuesta suficiente para que levantemos los ojos hacia aquel que vino de arriba. Nos deja sentir el hambre para que entendamos al pan de vida. Nos deja sentir la sed para que entendamos al que dice: el que cree en mí no tendrá sed jamás. Nos deja frente a la vieja creación fatigada para que anhelemos al que dice: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Fuera de Cristo todo termina en vanidad. En Cristo, aún lo ordinario queda lleno de propósito eterno. Cuando Salomón dice debajo del sol, no está usando una simple expresión poética. Está marcando una frontera espiritual. Debajo del sol es la vida vista únicamente desde la perspectiva terrenal, limitada a lo que los ojos pueden medir, a lo que las manos pueden tocar, a lo que el hombre puede controlar, acumular, disfrutar o perder antes de morir. Es la vida interpretada sin levantar la mirada hacia Dios, sin eternidad, sin juicio, sin redención, sin gloria futura. Y desde esa perspectiva, aún las cosas buenas terminan volviéndose vapor. Aquí está el peligro. Una persona puede creer que Dios existe y sin embargo vivir funcionalmente debajo del sol. Puede tener lenguaje religioso, asistir a cultos, conocer doctrinas, decir Dios primero, pero cuando interpreta sus problemas, su trabajo, sus logros, sus pérdidas, su cansancio y sus deseos, lo hace como si Dios no estuviera sentado en el trono. No hace falta ser ateo para perder de vista a Dios. Basta vivir con una fe que no gobierna la mirada. Por eso Eclesiastés es tan incómodo. No nos permite refugiarnos en respuestas rápidas. Nos toma de la mano y nos obliga a mirar lo que ocurre cuando el hombre intenta construir significados sin Dios. Salomón observa la vida humana y dice: generación va y generación viene, pero la tierra permanece. Una generación se levanta creyendo que será distinta, que corregirá los errores anteriores, que hará algo nuevo, que romperá el ciclo. Luego envejece, se debilita, se va. Y otra generación aparece repitiendo muchas de las mismas ilusiones con lenguaje actualizado. El hombre moderno piensa que por tener tecnología, información, medicina, comunicación instantánea y entretenimiento ilimitado, ha escapado de las viejas preguntas, pero no ha escapado. Solo las ha cubierto con pantallas. Seguimos luchando con orgullo, envidia, deseo, miedo, injusticia, soledad, culpa, corrupción, muerte. Cambian las herramientas, pero no cambia el corazón. Cambian los sistemas, pero no cambia la condición humana. Cambian los discursos, pero la misma rebelión contra Dios vuelve con otro nombre. Salomón mira también los ciclos de la naturaleza. Sale el sol, se pone el sol, vuelve al lugar de donde sale. El viento gira y vuelve a sus giros. Los ríos corren hacia el mar, pero el mar nunca se llena. A simple vista, todo se mueve, pero nada parece llegar a una consumación final. Hay actividad, pero no satisfacción. Hay movimiento, pero no descanso. Hay repetición, pero no plenitud. Esa imagen describe también el corazón del hombre sin Dios.
siempre corriendo, siempre buscando, siempre consumiendo, siempre esperando algo más y nunca finalmente saciado. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Esta frase parece escrita para nuestra generación. Jamás hubo tanta capacidad para ver y escuchar. Tenemos música, imágenes, videos, noticias, voces, opiniones, películas, redes, experiencias digitales, todo disponible en segundos. Y sin embargo, ¿somos más satisfechos? ¿Tenemos más descanso interior? ¿Somos menos ansiosos, menos aburridos, menos vacíos? El ojo ve y pide más, el oído oye y pide más, el corazón consume novedad, pero la novedad envejece en las manos. Ese es el engaño del mundo. Promete satisfacción por acumulación, más información, más placer, más experiencias, más reconocimiento, más dinero, más libertad, más opciones. Pero mientras más se alimenta el deseo separado de Dios, más se expande su apetito. El alma no fue creada para ser llena de estímulos, sino de Dios. Por eso puedes tener mucho y seguir vacío. Puedes estar rodeado de ruido y sentirte solo. Puedes reír en público y preguntarte en secreto por qué sigues cansado de vivir. Salomón dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Esta afirmación no niega que existan inventos, descubrimientos o cambios históricos. Lo que niega es que el hombre pueda producir desde abajo una realidad capaz de redimir su condición. Lo que parece nuevo muchas veces es una vieja ambición con ropa moderna, viejos pecados con tecnología nueva, viejas idolatrías con marketing nuevo, viejas desesperaciones con lenguaje terapéutico nuevo, viejas formas de escapar de Dios bajo nuevos sistemas de pensamiento. Y además, dice Salomón, no hay memoria duradera. Los que vinieron antes son olvidados y los que vendrán después también serán olvidados por otros. Eso golpea nuestro deseo de importancia. Queremos dejar huella. Queremos que nuestra vida cuente. Queremos ser recordados. Pero incluso los nombres que hoy parecen grandes serán polvo en la memoria de generaciones futuras. Si tu esperanza final es ser recordado por hombres que también serán olvidados, tu esperanza es demasiado pequeña. Entonces, ¿para qué trabaja el hombre? ¿Qué provecho tiene de todo su afán debajo del sol? La pregunta no es si el trabajo puede tener valor. Lo tiene cuando se recibe de Dios y se hace para su gloria. La pregunta es si el trabajo puede cargar el peso de ser tu significado último. Y la respuesta es no. Si trabajas para construir una identidad que la muerte puede arrebatar, terminarás decepcionado. Si trabajas para llenar con productividad el vacío que solo Dios puede llenar, vivirás cansado aunque tengas éxito. Aquí Eclesiastés comienza a hacer su obra misericordiosa, destruye nuestras falsas salvaciones, nos muestra que el mundo, aún con todos sus dones, no puede ser Dios. Nos deja sentir la fatiga de una vida cerrada debajo del sol para que empecemos a levantar la mirada. Es como si el predicador nos dijera, mira bien, no huyas de esta conclusión. Si sacas a Dios de la ecuación, esto es lo que queda: vapor, repetición, cansancio, olvido, insatisfacción. Pero cuando Dios entra en la ecuación, la misma realidad cambia de significado. El sol ya no es solo repetición, proclama la gloria del Creador. Los ciclos de la naturaleza ya no son una prisión absurda, testifican de la fidelidad providencial de Dios. El trabajo ya no es un intento desesperado de inmortalidad, se convierte en mayordomía delante del Señor. La muerte ya no es el punto final de una existencia sin sentido, se convierte en una puerta hacia juicio o gloria. Todo cambia cuando la vida se contempla delante de Dios. Por eso la pregunta no es simplemente si tu vida tiene actividades, la pregunta es si tiene centro. Si Cristo no es el centro, aún tus mejores logros terminarán debajo del sol. Pero si Cristo es tu vida, aún lo ordinario se llena de propósito. Comer, trabajar, servir, sufrir, esperar, criar hijos, estudiar, descansar, llorar y morir quedan bajo una historia más grande que tú. Fuera de Dios todo se deshace en vanidad. En Cristo nada hecho para su gloria es inútil. Pero Eclesiastés no nos deja en la oscuridad para que aprendamos a amar la oscuridad. Nos lleva allí para que dejemos de llamar luz a lo que no puede alumbrar. Ese es el punto que debemos entender si no queremos malinterpretar el libro. Salomón no está invitándonos a una vida cínica, amarga, resignada, como si la fe bíblica consistiera en mirar el mundo y decir nada importa. Al contrario,
nos está mostrando lo que ocurre cuando el hombre intenta encontrar sentido final en cualquier cosa creada sin mirar al Creador. La vida debajo del sol es insoportable cuando se convierte en toda la vida. El trabajo es bueno, pero si el trabajo es tu Dios, te devorará. El placer es un don, pero si el placer es tu Salvador, te vaciará. La sabiduría es valiosa, pero si la sabiduría humana es tu esperanza última, terminarás frustrado al descubrir que sabes más, pero no puedes vencer la muerte. La familia es una bendición, pero si pones sobre ella el peso de darle sentido absoluto a tu existencia, terminarás aplastándola y aplastado. Toda cosa creada se vuelve cruel cuando le pides que sea Dios. Por eso Eclesiastés tiene una función espiritual necesaria: derribar ídolos respetables, no solo ídolos escandalosos, no solo pecados vergonzosos, también esas esperanzas que parecen nobles pero que no pueden salvar, el deseo de dejar un legado, el deseo de ser recordado, el deseo de construir algo grande, el deseo de disfrutar la vida, el deseo de entenderlo todo, el deseo de controlar el futuro. Nada de eso en sí mismo es necesariamente malo. Pero debajo del sol, separado de Dios, todo se convierte en vapor. Aquí conviene detenerse y hacer una pregunta seria. ¿Qué cosa, si se te quitara, haría que tu vida pareciera perder todo sentido? No qué cosa te dolería perder, porque hay pérdidas que legítimamente duelen. La pregunta es más profunda. ¿Qué cosa está funcionando como el centro de tu existencia? Tu éxito, tu familia, tu ministerio, tu juventud, tu salud, tu reputación, tu capacidad de producir, tu estabilidad económica, tu sueño de futuro. Si Cristo no es el centro, incluso una buena cosa puede convertirse en el altar donde entregas tu alma. Salomón nos hace sentir la fatiga de mirar solo hacia abajo para que aprendamos a mirar hacia arriba. Esa es la diferencia que cambia todo. El mismo sol que en Eclesiastés parece correr en un ciclo repetitivo, en el Salmo 19 cuenta la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay voz audible, pero el mensaje llena la tierra. Hay un creador glorioso, sabio, fiel, generoso, que sostiene lo que nosotros damos por sentado. ¿Ves la diferencia? Sin Dios, el sol parece una rueda de monotonía. Con Dios, cada amanecer es una proclamación de misericordia. Sin Dios, los ciclos de la naturaleza parecen repetición sin propósito. Con Dios, cada estación, cada lluvia, cada cosecha, cada movimiento ordenado del mundo testifica que la creación no está abandonada a sí misma. Lo que para el corazón secular es cansancio, para la fe puede convertirse en adoración. No porque la realidad cambió, sino porque la mirada fue redimida. Esto es crucial para la vida cristiana. Muchos creyentes no pierden la fe doctrinalmente, pero empiezan a mirar su vida como si Dios no estuviera presente en lo cotidiano. Ven, trabajo, cansancio, cuentas, responsabilidades, dolores, enfermedades, noticias, conflictos familiares, luchas repetidas. Y poco a poco su perspectiva se vuelve debajo del sol. Siguen creyendo que Dios existe, pero no interpretan sus días desde su trono. Y cuando eso ocurre, aún el cristiano comienza a sonar como alguien sin esperanza. Por eso hay tantas quejas que revelan más de nuestra teología práctica que de nuestras circunstancias. Nos quejamos como si el mundo fuera un accidente. Nos desesperamos como si Cristo no hubiera resucitado. Envidiamos como si lo visible fuera todo. Tememos como si la muerte tuviera la última palabra. Nos aburrimos como si Dios no hubiera llenado la creación de señales de su gloria. Decimos que creemos en la providencia, pero hablamos como si nuestros días estuvieran gobernados por el azar, por la mala suerte, por los hombres o por las noticias. Eclesiastés nos confronta con esa incoherencia. Nos obliga a preguntar: ¿estoy viendo la vida desde abajo o desde Dios? Porque no basta introducir a Dios como una idea al final del pensamiento. Dios debe estar en el centro desde el principio. Cuando Él está fuera, la vida se fragmenta. Cuando Él está en el centro, las piezas comienzan a ocupar su lugar. No todas las preguntas se responden de inmediato. No todo dolor se explica. No toda injusticia se resuelve ante nuestros ojos. Pero la realidad deja de ser absurda
porque está sostenida por aquel que gobierna por encima del sol. Salomón dice que el ojo no se sacia de ver, ni el oído de oír. Y eso es verdad. El mundo entero puede pasar frente a tus ojos y aún así tu alma permanecer vacía. Puedes escuchar todas las voces, todas las canciones, todas las opiniones, todos los relatos y seguir hambriento. Pero Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz. Allí comienza la verdadera satisfacción. No cuando el ojo acumula más imágenes, sino cuando ve la gloria de Dios en Cristo. No cuando el oído recibe más sonidos, sino cuando escucha la voz del pastor. El Evangelio responde al cansancio de Eclesiastés no con una distracción, sino con una persona. Salomón dice, todo es vanidad. Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Salomón muestra la sed. Cristo ofrece agua viva. Salomón muestra el pan seco de una existencia sin Dios. Cristo dice, yo soy el pan de vida. Salomón muestra que nada debajo del sol puede vencer la muerte. Cristo entra en la muerte, la vence, resucita y abre una esperanza que no pertenece a este siglo caído. Por eso no podemos predicar Eclesiastés sin terminar mirando a Cristo. El libro destruye la ilusión de que algo debajo del sol puede salvarnos, pero el Evangelio anuncia que desde arriba vino el Hijo de Dios. Él entró en nuestra vanidad, en nuestra fatiga, en nuestra mortalidad, en este mundo sujeto a corrupción. Murió por pecadores que habían buscado vida donde solo había vapor y resucitó para inaugurar una nueva creación. En Él, el hombre deja de correr en círculos hacia la tumba y comienza a caminar hacia la gloria. Así que la pregunta vuelve a nosotros. ¿Sigues buscando entre las cosas creadas lo que solo Cristo puede dar? ¿Sigues exigiendo al mundo una plenitud que el mundo no tiene? ¿Sigues viviendo debajo del sol mientras dices creer en el Dios que está por encima del sol? Levanta los ojos. No para escapar de la realidad, sino para verla correctamente. Fuera de Cristo, aún lo brillante se vuelve vanidad. En Cristo aún lo ordinario puede convertirse en adoración, obediencia y esperanza. Cuando Eclesiastés nos muestra que la vida debajo del sol se vuelve absurda sin Dios, no lo hace para empujarnos al silencio, sino para llevarnos al Evangelio. Porque si este mundo está roto, si la creación fue sujetada a vanidad, si el hombre no puede salvarse con placer, trabajo, conocimiento, religión superficial ni progreso humano, entonces la única esperanza real no puede nacer desde abajo. Tiene que venir de arriba. Tiene que venir de Dios. Y eso es precisamente lo que vemos cuando el Evangelio entra en lugares donde humanamente hablando parecería imposible que algo santo pudiera florecer. Por eso necesitamos mirar a Corinto. Si alguien quería probar que el Evangelio no tenía futuro en una cultura corrompida, habría podido señalar esa ciudad. Corinto era comercialmente importante, culturalmente influyente y moralmente podrida. Su nombre quedó asociado con una vida sensual sin freno. Allí la inmoralidad no era solo tolerada, estaba entretejida con la religión, con el entretenimiento, con la vida pública, con la identidad de la ciudad. Si nosotros miramos nuestro tiempo y decimos, la sociedad está demasiado dañada, debemos recordar que el Evangelio ya ha entrado antes en ciudades que parecían cloacas espirituales. Pablo llegó allí solo, cansado, golpeado emocionalmente por oposición constante. Había sido encarcelado, expulsado, rechazado, burlado. No llegó como un hombre triunfalista, con apariencia de fuerza invencible. Llegó con debilidad, temor y temblor. Y eso es importante porque muchas veces pensamos que el Evangelio avanzará solo cuando los siervos de Dios se sientan fuertes, inspirados, descansados y seguros. Pero el poder no estaba en Pablo. El poder estaba en la palabra de Dios respaldada por el Dios de la palabra. ¿Y qué hizo Pablo en Corinto? Predicó. No porque la ciudad pareciera prometedora, sino porque Cristo es poderoso. No porque la cultura estuviera abierta, sino porque el Evangelio no necesita permiso cultural para salvar pecadores. Pablo trabajaba haciendo tiendas durante la semana y discutía en la sinagoga los días de reposo, persuadiendo a judíos y griegos. Dios en su providencia le dio también compañía a Aquila y Priscila, un matrimonio que sería de enorme utilidad para la obra. A veces, en medio del cansancio, Dios no cambia inmediatamente la ciudad, pero coloca a tu lado colaboradores fieles. Eso también es misericordia. Luego llegaron Silas y Timoteo con noticias alentadoras
y una ayuda que permitió a Pablo dedicarse de lleno a la predicación. Pero, como ocurría muchas veces, la oposición no tardó. Los judíos resistieron y blasfemaron. Pablo sacudió sus ropas y declaró que su sangre sería sobre sus propias cabezas. Esa expresión no era orgullo ministerial, era lenguaje de centinela. El centinela advierte del peligro. Si la ciudad ignora la trompeta, la culpa ya no recae sobre el centinela fiel. Del mismo modo, quien predique el evangelio debe anunciar claramente el juicio venidero y la única salvación en Cristo. Si los hombres rechazan, la responsabilidad última recae sobre ellos. Esto debe librarnos de dos errores. Primero, del temor que nos impide hablar. Segundo, de la culpa falsa cuando otros no se convierten. Tú no puedes abrir el corazón de nadie. No puedes dar vida espiritual. No puedes producir arrepentimiento. No puedes regenerar a tu hijo, a tu esposa, a tu amigo, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, pero sí puedes advertir, sí puedes predicar, sí puedes presentar a Cristo, sí puedes decir con amor y claridad que el pecado lleva a juicio y que solo Cristo salva. Si has sido fiel en anunciar el evangelio, no has fracasado porque alguien lo rechace. Pero tampoco debemos usar la soberanía de Dios como excusa para callar. Pablo sabía que solo Dios salva y por eso predicaba. Sabía que Cristo tenía pueblo en esa ciudad y por eso perseveraba. Cuando la oposición crecía, el Señor le habló: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y tengo mucho pueblo en esta ciudad. Observa la lógica divina. Dios no dijo: como tengo mucho pueblo en esta ciudad, ya no necesitas hablar. Dijo lo contrario: tengo mucho pueblo, por tanto, habla. La elección de Dios no apaga la evangelización, la sostiene. Cuando Pablo llegó a Corinto, muchas de esas personas todavía vivían como fornicarios, idólatras, adúlteros, hombres entregados a prácticas sexuales pecaminosas, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes y estafadores. Pero Cristo ya había determinado salvar a muchos de ellos. Ellos no lo sabían. Pablo no lo sabía. La única manera de descubrirlo era predicar el evangelio. Y cuando la palabra fue predicada, muchos oyeron, creyeron y fueron bautizados. En medio del lodazal moral de Corinto, Dios levantó una iglesia. Esto debe avergonzar nuestro pesimismo. ¿Quiénes somos nosotros para decidir que una ciudad está demasiado perdida? ¿Quiénes somos para mirar a una generación confundida y concluir que ya no vale la pena hablar? ¿Quiénes somos para pensar que el evangelio puede funcionar en contextos ordenados, pero no en una cultura sexualizada, orgullosa, burlona y rebelde? Corinto nos responde: Cristo puede lavar lo que parece irremediablemente sucio. Cristo puede santificar a quienes vivían esclavizados. Cristo puede justificar al culpable. Cristo puede levantar iglesia donde el mundo solo ve decadencia. Años después, Pablo escribiría a los corintios: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa frase es una de las más gloriosas para una iglesia en un mundo inmoral. Esto erais. No dice esto fingían no ser. No dice esto ya no era tan grave. Dice que eran eso, pero ya no lo son en Cristo. El evangelio no solo perdona el pasado, rompe identidades viejas, limpia culpas reales, santifica vidas torcidas y da una nueva posición delante de Dios. Por eso, hermano, no calles, no temas, sigue hablando. Predica a Cristo a tu familia, predica a Cristo a tus amigos, predica a Cristo a una generación que cree que libertad es obedecer sus deseos. Predica a Cristo a una cultura que llama identidad a lo que Dios llama esclavitud. Hazlo con lágrimas, no con desprecio. Hazlo con verdad, no con cobardía. Hazlo con esperanza, no con cinismo. Porque el mismo evangelio que venció la inmoralidad de Corinto sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero el evangelio no solo vence la inmoralidad abierta, también corrige la ignorancia religiosa, y eso puede ser más difícil de reconocer. Porque cuando vemos una ciudad como Corinto, con su corrupción evidente, su sensualidad, su idolatría y su degradación moral, entendemos rápidamente que necesita el evangelio.
Pero cuando vemos a una persona sincera, fervorosa, disciplinada, respetuosa de las Escrituras, capaz de hablar con elocuencia de asuntos espirituales, nos cuesta admitir que también puede necesitar ser corregida profundamente. La inmoralidad escandalosa destruye almas, pero una religión incompleta también puede dejar al hombre lejos de la plenitud de Cristo. Por eso Lucas nos presenta ahora a Apolos. No era un hombre superficial, no era un falso maestro de prosperidad vendiendo ilusiones, no era un charlatán religioso buscando aplausos. Era judío natural de Alejandría, una ciudad reconocida por su peso intelectual. Era elocuente, era poderoso en las Escrituras, era ferviente de espíritu, enseñaba con exactitud algunas cosas referentes a Jesús. A primera vista, cualquiera hubiera dicho, este hombre está listo. Pero el texto añade una frase decisiva: solo conocía el bautismo de Juan. Eso significa que su conocimiento era real pero incompleto. Tenía luz, pero no toda la claridad necesaria. Entendía algo del camino del Señor, pero necesitaba una comprensión más plena de la obra consumada de Cristo. Y aquí aparece una lección que nuestra época necesita desesperadamente. La pasión no sustituye la precisión. La elocuencia no sustituye la verdad completa. El fervor no corrige por sí solo un evangelio incompleto. Un hombre puede hablar con fuerza, conmover audiencias, citar textos, tener sinceridad, incluso enseñar muchas cosas correctas y aún así necesitar ser llevado a una comprensión más exacta del camino de Dios. Esto debe hacernos temblar, porque no todo error espiritual se presenta con rostro de herejía grotesca. A veces se presenta con Biblia abierta, emoción sincera, frases correctas y una apariencia de piedad. Y si no somos cuidadosos, podemos confundir intensidad con fidelidad. Podemos decir, pero habla con pasión, sí, pero habla el evangelio completo, pero cita la Biblia, sí, pero la interpreta correctamente, pero parece sincero. Sí, pero la sinceridad está sometida a la verdad revelada. Un corazón encendido necesita una mente instruida por la palabra. Aquila y Priscila escucharon a Apolos y no lo humillaron públicamente, no lo destruyeron, no lo ridiculizaron, no hicieron de su deficiencia un espectáculo. Lo tomaron aparte y le explicaron con más exactitud el camino de Dios. Aquí vemos gracia y verdad caminando juntas. Verdad porque no dijeron, no importa, cada uno tiene su forma de entender. Había algo que debía ser corregido. Gracia porque lo hicieron con mansedumbre, de manera privada, buscando su bien y la utilidad del reino. Qué necesaria es esta combinación. Hay personas que aman corregir, pero no aman a quienes corrigen. Hay otros que dicen amar, pero nunca corrigen nada. La verdad sin amor puede volverse arrogante y destructiva. El amor sin verdad puede volverse sentimental y cómplice. El evangelio nos enseña otro camino: corregir con humildad, recibir corrección con mansedumbre y buscar siempre que Cristo sea más claramente conocido. La respuesta de Apolos también es ejemplar. Un hombre elocuente, instruido, capaz, no desprecia la enseñanza de una pareja que le muestra algo que le faltaba, no se ofende, no defiende su imagen, no dice, ¿ustedes saben quién soy? Recibe la instrucción. Y como resultado, su ministerio se vuelve más útil. Ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, refutando vigorosamente a los judíos y demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. La corrección recibida con humildad no disminuyó a Apolos, lo hizo más eficaz. Aquí debemos preguntarnos, ¿somos corregibles? ¿Puede alguien acercarse a nosotros con la Biblia y mostrarnos una deficiencia sin que inmediatamente levantemos defensas? ¿Preferimos conservar nuestra imagen o crecer en la verdad? Hay creyentes que dicen amar la sana doctrina, pero reaccionan con orgullo cuando alguien los ayuda a ver un error. Eso revela que no aman tanto la verdad como aman tener razón. Apolos nos enseña que un siervo útil no es el que nunca necesita corrección, sino el que recibe la corrección para servir mejor a Cristo. También debemos notar que Aquila y Priscila eran creyentes bien instruidos, no eran apóstoles, no estaban ocupando el púlpito principal, pero conocían el evangelio con suficiente claridad para ayudar a un maestro elocuente. Esto confronta a la iglesia entera.
La teología no es un lujo para predicadores. Las mujeres necesitan doctrina. Los hombres necesitan doctrina. Los matrimonios necesitan doctrina. Los padres, madres, jóvenes, obreros, ancianos, servidores, todos necesitan conocer profundamente la palabra. Porque nunca sabes cuándo Dios usará tu comprensión del Evangelio para ayudar a otro a ver con más claridad. Después Lucas presenta un caso más dramático, unos discípulos en Éfeso que solo conocían el bautismo de Juan. Eran sinceros, religiosos, probablemente reverentes, pero su entendimiento era profundamente incompleto. Ni siquiera habían oído acerca del Espíritu Santo en el sentido pleno de la promesa cumplida. Pablo les preguntó, los escuchó, discernió la deficiencia y fue al centro. Juan señalaba hacia el que vendría después de él, es decir, Jesús. Ellos necesitaban conocer a Cristo, su muerte, su resurrección, su exaltación y el don del Espíritu. Esto enseña una verdad que muchos no quieren aceptar. La sinceridad religiosa no salva. Una persona puede ser sincera y estar sinceramente equivocada, puede tener luz parcial y aún así necesitar el Evangelio completo. Puede ser devota, moral, buscadora, respetuosa de Dios, pero si no conoce y confía en Jesucristo crucificado y resucitado, sigue sin salvación. No somos salvos por intensidad religiosa. No somos salvos por buena disposición espiritual. Somos salvos únicamente por Cristo, recibido por fe, según el Evangelio revelado por Dios. Por eso no podemos predicar un evangelio incompleto. No basta hablar de valores, familia, propósito moral, paz interior o ayuda divina. Debemos hablar de pecado, juicio, cruz, sangre, resurrección, arrepentimiento, fe, gracia, justificación, nuevo nacimiento y señorío de Cristo. El mundo inmoral necesita ese evangelio. La persona religiosa también. El joven confundido lo necesita, el anciano respetable lo necesita, el niño criado en la iglesia lo necesita. Nadie se gradúa del evangelio porque nadie supera su necesidad de Cristo. La inmoralidad abierta necesita el evangelio, pero la religión incompleta también lo necesita, y esta es una de las verdades más urgentes para una generación que confunde sinceridad con salvación. Hay personas sinceras en su búsqueda, sinceras en sus tradiciones, sinceras en su moralidad, sinceras en su celo religioso, sinceras en su deseo de agradar a Dios. Pero si no conocen a Cristo según el Evangelio, su sinceridad no puede salvarlas. La sinceridad puede hacerte caminar con intensidad, pero si vas por el camino equivocado, solo te alejará con más convicción. Por eso Pablo no dejó a aquellos hombres de Éfeso en su ignorancia religiosa. No dijo, bueno, al menos son sinceros. No dijo, al menos tienen algo de luz. No dijo, no importa si no entienden claramente a Cristo. Fue directamente al centro. Juan señalaba al que vendría después de él, es decir, Jesús. Todo verdadero ministerio bíblico debe hacer eso. No debe dejar a las personas admirando preparación religiosa, emoción espiritual o moralidad externa. Debe llevarlas a Cristo, a su persona, a su cruz, a su resurrección, a su señorío, al arrepentimiento y la fe. Aquí la iglesia debe tener mucha claridad. Un evangelio reducido produce discípulos deformados. Si solo predicamos que Dios ayuda, pero no predicamos el pecado, la cruz y el juicio, no estamos predicando el evangelio completo. Si solo hablamos de propósito, pero no de arrepentimiento, dejamos a las personas con una versión religiosa de la autoayuda. Si solo hablamos de paz interior, pero no de reconciliación con Dios por medio de la sangre de Cristo, estamos ofreciendo alivio superficial a almas culpables. Si solo hablamos de valores cristianos, pero no de nuevo nacimiento, estaremos formando personas morales que siguen muertas en delitos y pecados. Nadie se gradúa del evangelio. El incrédulo lo necesita para ser salvo. El creyente lo necesita para vivir. El matrimonio necesita el evangelio. La crianza necesita el evangelio. La lucha contra el pecado necesita el evangelio. El uso del dinero necesita el evangelio. El servicio en la iglesia necesita el evangelio. La predicación, la consejería, la disciplina, la adoración, el sufrimiento y la esperanza necesitan estar saturados de Cristo. Cuando el evangelio deja de estar en el centro, cualquier cosa ocupa su lugar, incluso cosas religiosas. Esto nos devuelve a la pregunta inicial: ¿cuál es el sentido de la vida? Si la vida se mira debajo del sol, todo se vuelve vanidad. Si la ciudad se mira solo por su inmoralidad, parece imposible.
Si la religión se mira solo por su sinceridad, parece suficiente. Pero cuando Cristo entra en el centro, todo queda expuesto y todo encuentra su lugar. Él revela la vanidad del mundo, vence el poder del pecado, corrige la ignorancia religiosa y da sentido eterno a una existencia que, separada de Él, solo camina hacia la tumba. Por eso no debemos desesperarnos ante un mundo roto. Sí hay corrupción, sí hay confusión moral, sí hay generaciones que llaman libertad a su esclavitud, sí hay religiosidad superficial, sí hay iglesias que predican mensajes incompletos. Sí, hay mucho ruido, mucho pecado, mucha ignorancia y mucha resistencia, pero la palabra de Dios sigue actuando. El evangelio venció en Corinto, el evangelio instruyó a Apolos, el evangelio alcanzó a hombres religiosos en Éfeso y el mismo Cristo sigue edificando su iglesia hoy. Hermano, no calles. No mires las noticias como si el cielo hubiera perdido el control. No mires la decadencia cultural como si el evangelio hubiera perdido poder. No mires tu familia inconversa como si Cristo no pudiera salvar. No mires la confusión religiosa como si la verdad no pudiera abrirse paso. Sigue hablando, sigue predicando, sigue enseñando, sigue corrigiendo con gracia y verdad, sigue aprendiendo. Sigue dejando que el evangelio corrija también tus propias áreas oscuras. La palabra no vuelve vacía, pero habla con humildad. No como quien mira desde arriba una ciudad sucia, sino como quien sabe que también fue lavado. Pablo pudo decir a los corintios: esto erais algunos. Esa frase debe quitarnos toda arrogancia. Si hoy somos diferentes, no es porque éramos mejores, sino porque fuimos lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El que predica el evangelio con orgullo ha olvidado de qué fue rescatado. El que predica con miedo ha olvidado el poder de quien lo rescató. Y si estás sin Cristo, escucha esto con toda seriedad: fuera de Cristo tu vida no tiene el sentido que pretendes construirle. Puedes lograr cosas, disfrutar momentos, tener familia, dinero, experiencia, religión, conocimiento, reputación, pero si Cristo no es tu vida, todo eso queda debajo del sol, y debajo del sol todo termina en vanidad. Peor aún, fuera de Cristo no solo hay vacío, hay culpa delante de Dios, juicio venidero y condenación por tus pecados. Pero Cristo vino. El Hijo de Dios entró en este mundo sujeto a vanidad, vivió sin pecado, murió en la cruz por pecadores, resucitó al tercer día. Él hace nuevas todas las cosas, Él da un nuevo corazón, Él establece un nuevo pacto en su sangre. Él convierte al inmoral en santo, al religioso perdido en verdadero discípulo, al vacío en adorador, al culpable en justificado, al esclavo en hijo. Ven a Él, no vengas con excusas. No vengas a mejorar tu religión, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y tú, creyente, levanta los ojos por encima del sol. Tu trabajo en el Señor no es en vano, tu predicación no es inútil, tu testimonio no es pequeño, tu fidelidad no está perdida en el ciclo monótono de la historia. Cristo reina, Cristo salva, Cristo transforma, Cristo hace nuevas todas las cosas. Vive para Él, predica de Él, descansa en Él, espera en Él. Porque fuera de Él todo es vanidad, pero en Él aún lo ordinario queda lleno de gloria eterna. This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. Streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me.
Your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing